Hay mucha gente que nunca fue a una nutricionista, por ejemplo. Yo. Tengo varias personas, varios amigos. dice. Vos sabés que lo hablábamos, ¿no? La otra vez nos juntábamos con un amigo y lo hablábamos a eso. Y de 5 que éramos, 1 fue a la nutricionista. Qué importante, ¿no? Conocer qué trabajo hacen ustedes, qué es ser nutricionista y cuáles son las herramientas. Dicen mucho, no, pero yo no necesito adelgazar. No es necesario, ¿no? Pasa que hoy en día se asocia a eso. Como vos hablas, nutricionista es bajar de peso. Y se olvidan que si vamos al origen de la palabra, digamos, de por qué nos llamamos nutricionistas o nutricionistas, por qué, digamos, el nombre de la nutrición, tiene que ver con la función que tiene, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento, mantenimiento y desarrollo del organismo. Entonces, si pensamos en eso, no es solamente bajar de peso, porque el crecimiento de un organismo tiene que ver con todas sus funciones y tienen que ver con algo más interno, obviamente. Entonces, hablar de ir a un nutricionista o de poder tener un control, porque también lo asociamos como que vos tenés que ir al nutricionista y tenés que ir todos los meses. En realidad, vos si querés vas al nutricionista una vez, Sí. como te haces un chequeo médico. Vas a hacer un control, obviamente el nutricionista también te va a pedir análisis, va a ver cómo está, porque para saber cómo estás, no es solamente que te va a pesar, porque por ahí viene el error, como que uno asocia que vos entras al nutricionista, te metes en un consultorio y es solamente pesarte. No quito que puede que alguna persona del otro lado que esté escuchando diga, bueno, pero yo una vez fui a un nutricionista y solamente fue eso. Bueno, tal vez se quedó solo con una parte de la nutrición. Y cada persona también elige en todo caso, ¿no? Pero si pensamos bien en qué es y demás, no tiene que ver solo con el peso, con cuánto estoy pesando, si estoy por encima o estoy por debajo. Porque también, por ejemplo, yo que me dedico a hacer consultorio, que es una de las ramas que podemos hacer los nutricionistas, que es esto de pensar en la salud integral de la persona, es ver si esa persona está en un buen estado de salud en general, en un buen crecimiento de su organismo, y donde sí se puede planificar o armar planes nutricionales. También vamos a tratar de prevenir enfermedades. El nutricionista solamente trata problemas de lo que tiene que ver con alimentación. Adentro del consultorio va a trabajar, dependiendo si trabaja solo y las ramas que puede tener el nutricionista. ¿Por qué? Porque en realidad, si está relacionado con algo psicológico, tiene que haberse especializado en eso. Pero no es que solo va a tener que ver con la alimentación, porque hay distintos tipos de trastornos, por ejemplo, que van más desde el lado mental, que puede afectar a la alimentación, pero que el nutricionista también lo puede trabajar. Bien. No sé si se entiende. Obviamente también, a ver, si vamos en general, una de las ramas es tratar o prevenir enfermedades. Pero otra de las cosas que el nutricionista puede hacer tiene que ver con, por ejemplo, la conservación de alimentos. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la manipulación del alimento. Entonces, la conservación, el traslado, cómo se manipula, toda esa cuestión de manipulación de alimentos también lo puede hacer el nutricionista. Bien. Y consulto, ¿qué es lo que se hace en la primera... por ejemplo, yo voy por primera vez al consultorio, ¿no es cierto? ¿Qué se hace en la primera consulta? Una historia clínica, conocer a la persona. Porque algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y tal vez del otro lado, que lo primero que esperan cuando se encuentran es que uno los pese. Y por ejemplo, yo lo hago a lo último, y si realmente la persona quiere. Bien. No es condición de que siempre tenés que pesarte. Hay personas que no lo hacen y vienen y charlamos sobre tal vez ciertos objetivos o ciertas cosas que necesitábamos modificar. O hay personas que vienen por otro, o sea, a tratar de ayudar a un familiar
que necesita en una patología y viene solo a charlar sobre técnicas en la cocina, sobre esto que les decía recién, de manipulación, conservación, de qué hacer adentro de la cocina. Y eso también lo hace el nutricionista. Entonces, hay que quitar ese foco del peso. O sea, nutrición no es igual a peso. Nada, nunca, cero. Que se haga dentro de la consulta porque tal vez venís con ese objetivo es otra cosa. Claro. Entonces vos tenés en una primera consulta como esto que vos decís, primero vas a armar una historia clínica. Y en esa historia clínica es re importante ver análisis, ver cómo está esa persona, ver qué hace, qué le gusta. No todas las personas, o sea, no podemos tener una regla, digamos, para todos por igual. Claro, no a todos le das la misma... Y no, porque además esto de los planes, primero que no siempre ese plan nutricional del que hablamos, primero no va a ser para todos, porque no todos lo necesitan. Segundo, no va a ser iguales para todos, porque es personalizado, porque claramente tiene que ver con qué le gusta, qué es lo que hace, el tipo de trabajo, las horas de descanso que tiene, si trabaja de día, de noche, o sea, un montón de cuestiones. Entonces, claramente va a ser de cada persona eso.